Hola chicos, les había prometido que les iba a hacer un videito concluyendo la última clase, entonces pues aquí va. Vamos a retomar desde donde dejamos y es este punto E, en donde hablábamos del equivalente de certeza. Entonces básicamente aquí les puse cuál sería la definición del equivalente de certeza y es la cantidad, digamos, de unidad monetaria que hace que el individuo sea indiferente entre jugar la lotería y recibir ese valor que vamos a llamar W'. Entonces fíjense que si yo recibo un valor W' con certeza, la utilidad asociada a ese valor de riqueza, digamos, va a estar dada por la función de utilidad, que en nuestro caso es logaritmo natural de W, y digamos que eso lo multiplicaríamos algo así como por una probabilidad del 100%. Entonces sería como si uno multiplicara este pedacito por 1, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Igualamos ese valor, que esa va a ser la utilidad cuando yo recibo con total certeza ese valor W', la igualamos a 12,37, que ¿qué es? Es la utilidad con certidumbre, esta que tenemos, perdón, la utilidad con incertidumbre, que es esto que tenemos por aquí. Entonces fíjense que cuando yo igualo esa utilidad de recibir W' a la utilidad con incertidumbre, ese monto o ese W' va a ser el monto que hace que yo sea indiferente entre jugar la lotería y recibir ese valor con certeza. Cuando despegamos, entonces obtenemos que ese valor W' es de 237.800 aproximadamente, ¿sí? Y ese va a ser nuestro equivalente de certeza, ¿vale? Entonces es el valor de riqueza que hace que yo sea indiferente entre recibir esa riqueza con 100% de probabilidad y jugar la lotería. ¿Eso en términos de qué? En términos de utilidad. Fíjense que entonces por eso igualamos las utilidades aquí en este pedacito, ¿vale? Bien. El siguiente punto nos pregunta cuál es la disponibilidad a pagar del individuo por el seguro o por la prima de riesgo. Entonces aquí tenemos que si ese equivalente de certeza le da la misma utilidad que jugar la lotería, es decir, recibir ese dinero con total certeza le da la misma utilidad que jugar la lotería, entonces la prima o el seguro va a estar dado por la diferencia entre el valor de la lotería, que si recuerdan lo sacamos al principio, y que es de estos 239.000 pesos, y ese valor que le da, digamos, esa misma utilidad que el valor esperado de la lotería, ¿sí? Entonces vamos a tener que la prima va a ser de 1.200 pesos. Ya lo vamos a ver y creo que se entiende un poquito mejor cuando vemos la gráfica, que es lo siguiente que quiero aquí resaltar. La vez pasada no alcanzamos a terminar la gráfica, entonces vamos a empezar de ceros nuevamente. Entonces, lo primero que quiero pintar en la gráfica es cuáles son los puntos posibles para este individuo, es decir, dentro de qué valores se va a poder mover, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuál sería el peor escenario para este individuo? El peor escenario sería que le roben su casa, ¿sí? Y que un poco está dado por este pedacito o este escenario que teníamos acá, que es que con un 20% de probabilidad entonces a él le roban su casa y entonces su riqueza, que inicialmente es de 250.000, a esa riqueza inicial se le restan los 55.000, ¿cierto? Y entonces vamos a tener un primer punto que es, pensemos que cae dentro de ese 20% de probabilidad y le roban la casa. Entonces en ese caso, ¿cuál va a ser como su punto de riqueza mínimo? Entonces va a ser un valor por aquí que es de los 250.000 menos 55.000, que eso nos da 195.000, y ese es el valor que vamos a tener por aquí. Ese es como el valor mínimo posible de riqueza que va a tener, y es el caso en el que le roban su casa. Y en ese caso, si ustedes pues sacan cuál es la utilidad asociada a eso, que sería el logaritmo natural de ese valor, de los 195.000, entonces obtienen un valor de utilidad de 12,18. Y ese es el valor que vamos a tener por acá. Ahora vámonos al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es entonces que este señor no le roben su casa, ¿cierto? En cuyo caso va a estar en un punto por aquí con una riqueza, la riqueza inicial que tenía porque no le roban su casa. Entonces su riqueza en este caso es de 250.000, ¿cierto? Que sería el caso en el que cayera dentro de este escenario que teníamos por aquí, ¿cierto? Y en ese escenario entonces su riqueza se queda intacta. Y si nosotros hacemos entonces nuevamente el cálculo de la utilidad, vamos a tener aproximadamente que esa utilidad es de 12,43,
¿sí? Entonces fíjense que esos van a ser como los puntos posibles en donde se va a mover este individuo, ¿sí? Y entonces dentro de esos puntos vamos a pintar una línea recta que fíjense que en un caso es donde la probabilidad sea igual a 1 y el otro caso es donde la probabilidad sea igual a 0. Entonces esa línea va a ser como la combinación lineal de esas probabilidades en las cuales se va a mover este individuo, ¿vale? Vamos a pintar los otros dos puntos posibles. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto posible? Teníamos el equivalente de certeza, ¿cierto? Que vamos a pintarlo por aquí, que lo calculamos más abajo y nos da 237.800, ¿cierto? Y teníamos entonces para ese valor una utilidad de 12,37, ¿cierto? Pero por aquí muy seguidito, entonces vamos a tener el valor de 239. Y al final, entonces, fíjense que habíamos hablado de que el equivalente de certeza era ese valor, ¿cierto? Que me dejaba indiferente entre yo jugar la lotería y si yo juego la lotería, entonces voy a recibir al final, si juego la lotería, entonces voy a tener este valor esperado de la lotería, ¿cierto? Entonces, fíjense que es ese, cuando yo igualo la utilidad, ¿cierto? Entonces, miren que es ese nivel en donde tengo la misma utilidad, ¿cierto? Y soy indiferente entonces entre recibir con certeza ese valor y jugar la lotería, en cuyo caso el valor esperado de la lotería es de 239. Entonces, lo que les quisiera resaltar aquí es que la prima o el seguro va a estar dado por esta linecita que tenemos acá, que es la diferencia entre el valor esperado de la lotería y mi equivalente de certeza, que bueno, ya mencionamos entonces que es ese valor que me deja indiferente entre recibir esa plata o recibir ese nivel de riqueza y jugar la lotería, ¿vale? Entonces este amarillito que ven acá va a ser la prima que calculamos allá abajo de 1200, ¿vale? Bien, y ahí terminaríamos entonces ese punto. Sigamos, entonces este fue el otro punto que tampoco alcanzamos a terminar y pues me parece importante que lo hagamos para que con base en él estudie para su examen final. Igual cualquier duda que tengan me escriben por correo o nos escriben a cualquiera de los tres, Andrés, a Claudia o a mí. Entonces el tercer punto, en un segundo buscamos aquí el enunciado. Entonces dice, una pareja que vive junta tiene los siguientes ingresos esperados. Entonces aquí pintamos cuáles eran los posibles escenarios. Dice, el individuo 1 puede ganarse 36 con un medio de probabilidad o 16 con un medio de probabilidad, que es lo que pintamos aquí arribita en el enunciado. Y el individuo 2 puede ganarse 64 con un medio de probabilidad o puede ganarse 0 con un medio de probabilidad. El índice de Bernoulli de cada individuo está dado por raíz de x, que en ese caso es la misma función de utilidad, ¿vale? Entonces la utilidad de estos dos individuos están dadas por raíz de x. Y dice las dos distribuciones de ingresos son independientes. Primer punto, entonces nos dice, calcule cuál sería la utilidad esperada de cada individuo. Entonces nosotros vamos a mirar cómo es utilidad esperada. Sabemos que para el individuo 1 tiene un medio de probabilidad de ganarse entonces 36, pero sabemos que entonces su utilidad está dada por raíz de x, entonces va a ser raíz de 36, ¿cierto? Más un medio, que es la probabilidad de ganarse 16. Bien, entonces al final, sacando este cálculo, esto nos va a dar una utilidad esperada del individuo 1 igual a 5, ¿cierto? Y para el individuo 2 entonces tenemos que es un medio raíz de 64. ¿Por qué? Porque tenemos que con probabilidad de un medio puede ganar 64 el individuo 2 y también sabemos que con un medio de probabilidad este individuo se va a ganar 0. Entonces con eso pues tenemos que raíz de 64 es 8 dividido 2, 4, y esa va a ser la utilidad esperada del individuo 2. ¿Listo?
Bien, entonces luego nos dicen cuál sería el equivalente seguro para cada uno de estos dos individuos o el equivalente de certeza. Entonces sabemos que es un valor que lo deja indiferente entre obtener ese valor con certeza y jugar la lotería, ¿cierto? Entonces para uno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa utilidad de 5 porque lo que queremos es que lo deje indiferente entre jugar la lotería, en cuyo caso obtendría esa utilidad de 5 y recibir un valor X con certeza. Entonces en ese caso ese valor X, la utilidad, estaría dada por raíz de X. Recuerden, yo no sé si esto sirva, pero esto sería igual a si yo multiplicara esto por una probabilidad del 100%. Entonces recibo con un 100% de probabilidad un valor X. Y entonces aquí tenemos que en ese caso X1 es igual a 25, ¿cierto? Ese sería el valor que lo deja indiferente entre obtener ese valor de 25 o jugar la lotería. Y en el caso de 2, entonces ya hallamos que la utilidad era 4. Y en este caso, entonces, 4 por 4, 16, ¿no? Entonces, tenemos que el equivalente seguro o el equivalente de certeza para el individuo 2 es 16. Es decir, es indiferente entre recibir 16 con certeza o jugar la lotería. Bien. Luego dice, entonces luego nos plantean lo siguiente, voy a leer el enunciado, dice, supongo que la pareja se plantea el siguiente contrato. Si a uno de ellos le va mal y al otro le va bien, entonces el que le va bien le transfiere X al que le va mal, ¿cierto? Que es la primera frasecita que encontramos aquí. Entonces, al que le va bien le transfiere X al que le va mal. Si a los dos les va bien o a los dos les va mal, no hay transferencias, ¿cierto? Que es lo que pusimos acá. Y luego dice, escriba la utilidad de cada uno, la utilidad esperada de cada uno en términos de X. ¿Listo? Entonces, yo lo que les planteo aquí es que saquemos la utilidad esperada para cada uno en los 4 escenarios posibles. Entonces, ¿cuál es el primer escenario posible? Que a uno le vaya bien y a 2 le vaya mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Si a uno le va bien, ¿cuál va a ser su utilidad? Entonces, fíjense que cuando a uno le va bien, aquí arriba lo teníamos en la tablita, ¿cierto? Entonces, cuando a uno le va bien, él obtiene un M1 de 36. Entonces, si le va bien a uno, ¿cuál va a ser su utilidad? Entonces, recuerden que está dada por raíz. Ay, espérense, qué pena. Yo vuelvo aquí al color original. Entonces, va a estar dada por 36, pero ¿qué pasa? Entonces recuérdense que cuando a él le va bien y al otro le va mal, él le va a pasar una cantidad X al que le va mal, que en este caso es 2. Entonces su utilidad va a estar dada por 36, que es lo que ganó cuando le fue bien, menos un valor X. ¿Por qué? Porque ese valor X lo va a transferir al individuo 2. Y por su parte, el individuo 2, que en su caso le fue mal, ¿cierto? Entonces vamos a ir a ver cuánto recibía el individuo 2 cuando le va mal. Entonces cuando al individuo 2 le va mal, obtiene un ingreso de 0. Entonces en ese caso esto va a estar dado por 0 más el X que va a recibir entonces del individuo 1, ¿cierto? Entonces va a ser igual a raíz de X. Bien. Ahora, ¿qué pasa si a 2 le va bien y a 1 le va mal? Entonces, si a 1 le va mal, ¿cierto? Arriba, si vuelven a mirar la tablita, él recibía un ingreso de 16, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Va a recibir un valor X de el individuo 2, porque el individuo 2 en este caso le va bien, ¿cierto? Mientras que el individuo 2, entonces como le fue bien en este caso, recibe un ingreso de 64, que eso lo pueden corroborar con la tablita que tenemos arriba, menos un valor X que le va a transferir al individuo 1, que en este caso le fue mal. Listo. Y nos dicen si les va bien a ambos o les va mal a ambos, entonces no hay transferencias. Entonces aquí en este caso, si al individuo 1 le va bien y al individuo 2 también, entonces van a recibir una utilidad, en este caso para el individuo 1, de raíz de 36 y el individuo 2 va a recibir una utilidad de raíz de 64. Bien. Y si les va mal a ambos, entonces el individuo 1 va a recibir una utilidad de raíz de 16, que es el ingreso que recibe cuando le va mal, y el individuo 2 va a recibir pues raíz de 0, que es 0, ¿no? Listo.
Entonces, ahora sí, vamos a mirar cuál sería la utilidad esperada, que es lo que nos preguntan. Y pues para ello, entonces, vamos a tener en cuenta que la probabilidad de que ocurra cada uno de estos escenarios es exactamente igual, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que esto ocurra es de 1/4, la probabilidad de que este escenario ocurra es de 1/4, 1/4 y 1/4. ¿Listo? Y ya teniendo nuestros 4 escenarios, entonces simplemente los vamos a plasmar aquí. Entonces, vamos a empezar por el individuo 1. Entonces, el individuo 1 tiene 1/4 de probabilidad de que a él le vaya bien y al 2 le vaya mal. Entonces, esto va a ser raíz de 36 menos x, ¿cierto? Luego, entonces, se le suma 1/4, que es la probabilidad de que le vaya mal y a 2 le vaya bien, en cuyo caso va a recibir una utilidad de raíz de 16 más x, más 1/4 de probabilidad de que les vaya bien a ambos, en cuyo caso recibe raíz de 36, más 1/4 de probabilidad de que a los dos les vaya mal, en cuyo caso recibe raíz de 16. Bien, y para el individuo 2, entonces tenemos 1/4 de probabilidad de que a él le vaya mal y a B le vaya bien, en cuyo caso va a recibir raíz de 0 más x, que es raíz de x, más 1/4 de probabilidad, ¿cierto?, de que a él le vaya bien y a uno le vaya mal, en cuyo caso le transfiere una cantidad de x y su utilidad sería de 64 menos x, más que a los dos les vaya bien, entonces recibe raíz de 64, perdón, por 1/4, esperen un segundito, listo, entonces más 1/4 de probabilidad de que le vaya bien, en cuyo caso recibe raíz de 64 de utilidad, más 1/4 por raíz de 0, ¿no? Porque ahí arribita tenemos el caso en el que les va mal a ambos, y en ese caso en el que les va mal a ambos, pues el individuo recibe una utilidad de 0. Entonces hasta ahí llegaríamos y ahí ya damos respuesta a ese punto en donde nos piden eso. Y finalmente entonces nos dicen, bueno, si ese x o ese valor a transferir, en el caso de que les vaya bien a uno y mal al otro, sea igual a 4, entonces en ese caso, voy a leer el enunciado, suponga que x igual a 4, y nos preguntan, ¿los dos estarían de acuerdo con ese contrato? Sustente, y nos dan unos tips ahí en el enunciado, nos dicen, estos son valores aproximados que le pueden servir. Entonces, ya sabiendo que x es igual a 4, entonces, ¿qué tenemos para el individuo 1? Tenemos que su utilidad esperada va a ser de 1/4 raíz de 36 menos 4, que esto es 32, ¿cierto?, más 1/4 raíz de 16 más 4, que es 20, más 1/4 raíz de 36, esto sí se queda igual, que de hecho vamos a ir poniendo los valores aquí, que 6 por 6, 36, entonces aquí tenemos 6 dividido 4, más 4, esto es igual a 1, y aquí entonces ya hice las operaciones, y esto me da que queda 1.425 aproximadamente, esto me da 1.125, esto me da 1.5, que es el 6 dividido 4, más 1, y finalmente entonces llegamos a que la utilidad del individuo 1 en este escenario en que x es igual a 4 es de 5.05, ¿bien? Y para el individuo 2 entonces hacemos exactamente el mismo cálculo, ahí pues simplemente es reemplazar, entonces 1/4 por raíz de 4, más 1/4, estoy moviéndome aquí para que me sigan, entonces 1/4 por raíz de 4, más 1/4 por raíz de 64 menos x, entonces aquí vamos por partes, entonces esto me da igual a 0.5 más 1.925 más 2, ¿sí?, que es el 8 dividido 4, y esto me da igual a que la utilidad del individuo 2 cuando x es igual a 4 es de 4.425. Entonces nos preguntan lo siguiente y nos dicen, ¿los dos estarían de acuerdo con el contrato? Entonces, ¿cómo hacemos para saber? Entonces fíjense que en el primer punto nos preguntaban cuál sería la utilidad esperada sin contrato. Entonces más o menos voy a pintarles aquí esos dos escenarios. Entonces la utilidad esperada
que habíamos calculado en el escenario sin que hubiera contrato, ¿sí? Era cuál. Entonces teníamos por aquí arribita que, mírenlas acá, ¿sí? Entonces son estas dos, son esta de aquí y esta de aquí. Entonces para 1 era igual a 5 y para 2 era igual a 4. Entonces para 1 era igual a 5 y para 2 es igual a 4. Entonces fíjense que cuando uno compara estos dos valores con estos dos valores que obtuvimos aquí, ¿cierto? Que son los valores esperados con el contrato, en ambos casos ese valor esperado es mayor que el inicial o digamos, la utilidad esperada sin contrato. Es decir, este valor es inferior a la utilidad, digamos, para que esto quede más organizadito. Vamos a volver a pintar aquí, pues a poner aquí cuáles serían esas utilidades que calculamos, que es de 5.05 y en este caso esta utilidad es inferior a 4.425 y al final estas dos que están aquí son las utilidades esperadas con contrato, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que sí, van a aceptar el contrato, porque es más beneficioso para ambos. Entonces sí van a estar de acuerdo con el contrato. Porque los dos van a ser felices con el contrato.